Hola, soy Flor Regidor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les quiero compartir información acerca del sol en las 12 casas, así que si no tienen mucha idea de cómo interpretar el sol en las casas de la carta natal, quédense a escuchar este video, pueden adelantar a la parte del video en la que hable de la casa en particular que les interese, pero antes de hacerlo, suscríbanse al canal para recibir notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Así que vamos a empezar ahora con la casa número 1. Acá tenemos al Sol en la casa número 1. La casa número 1 es la que comienza con el ascendente, entonces si tienen el Sol en la casa número 1 probablemente esté en el mismo signo que su ascendente, tal vez no, eso puede ir cambiando. Y el ascendente es un punto en la carta que es súper importante, tiene que ver con una energía que necesitamos desarrollar, algo que tenemos que llegar a hacer, pero también algo con lo que tal vez no nos identificamos de entrada. Si ya tenemos al Sol en el mismo signo que el ascendente, eso nos puede resultar como una aproximación, es decir, puede facilitar el aprendizaje del ascendente, aunque el ascendente siempre va a plantear nuevos niveles. De todos modos, el ascendente queda para otro video, ahora sigo con lo que es el Sol en la casa 1. Entonces, si tienen el Sol en la casa 1, lo que tienen que aprender a desarrollar es también la energía del Sol. Por eso, acá anoté algunos puntos importantes para tener en cuenta del Sol en la casa número 1, y el principal es encontrarse a uno mismo y expresarse auténticamente. Porque lo que sucede con el Sol en la casa número 1 es que yo salgo al mundo con mucha fuerza, con mucha energía. El Sol piensen que representa nuestra fuente de vitalidad, nuestra energía más profunda, es nuestro propósito, lo que queremos llegar a ser, esto que queremos manifestar e irradiar hacia afuera. Entonces, si tenemos el Sol en la casa número 1, quiere decir que tenés que aprender a desarrollar esa cualidad, que por un lado es innata, pero por el otro lado tenés que animarte a sacarla hacia afuera y a mostrarla. Por eso, parte del aprendizaje del Sol en la casa número 1 es encontrarse a uno mismo y expresarse auténticamente. El tema es que esto puede resultar más o menos fácil dependiendo de otros factores de la carta natal, por supuesto. Y a eso después hay que sumarle el signo del Sol, pero básicamente el Sol en la casa número 1 implica salir hacia afuera con mucha energía, mucha vitalidad, por eso desarrollar también las cualidades de liderazgo, por ejemplo. Todo lo que es ser visible, ocupar un lugar central. El Sol implica acá estoy yo, salgo, brillo, me muestro y me manifiesto tal cual soy. Piensen que el Sol está en el centro del sistema solar, da luz, calor, irradia, da vida. Entonces, cuando el Sol está en la casa número 1, implica sacar esa energía hacia afuera, con las cualidades del signo en el que se encuentre el Sol. Por otro lado, tenemos que la importancia de las relaciones con figuras de autoridad o figuras carismáticas también va a ser un tema central en la vida de la persona que tenga el Sol en la casa número 1. Porque lo que está en la casa número 1, como les contaba hace un ratito, es algo a aprender, algo a desarrollar. Entonces la vida trae situaciones que tienen que ver con la cualidad de eso que está en la casa número 1. El Sol está muy asociado a figuras de autoridad, figuras de liderazgo. Uno de los arquetipos que se usa para hablar del Sol es la figura del rey. El Sol también es uno de los puntos de la carta natal que nos hablan de la relación con el padre. Entonces, cuando el Sol está en la casa número 1, la figura del padre y las figuras de autoridad se vuelven muy importantes en la vida. También personas carismáticas, personas que brillan, que ocupan un lugar. Entonces, con el Sol en la casa número 1 hay una cierta ambivalencia respecto de me muestro, ocupo mi lugar, brillo o me quedo a la sombra de otra persona que brilla un montón y se me impone de alguna manera. Por otro lado está el tema de conectar con la propia vitalidad y el coraje, como les contaba hace un ratito. El Sol tiene que ver con nuestra fuente de vitalidad, el Sol es energía. Entonces, cuando el Sol está en la casa número 1, hay algo de salir con mucha energía hacia afuera y ser visible, como venía comentando. El Sol también tiene que ver con el coraje y la fuerza, expresar la individualidad y la creatividad, aprender a diferenciarse, no querer estar copiando modelos o mandatos. Hay todo un tema con la imagen cuando el Sol está en la casa número 1, por eso les puse acá la imagen. También el ascendente en la casa número 1 están muy relacionados con el cuerpo. Y por eso tenemos, por ejemplo, personas con el Sol en casa número 1 que pueden ser muy extrovertidas, personas que ocupan mucho espacio, que quieren llamar la atención, que son visibles, que le ponen un montón de energía a su imagen, a su cuidado personal, pero también personas que tal vez tienen eso como un pendiente, algo que les cuesta, que les gustaría hacerlo, pero que no se animan, por ejemplo, porque obviamente esto va a depender de otros factores de la carta natal. Así que si tienen el Sol en la casa 1, cuéntenme si les resonó algo de esto. Vamos a seguir con el Sol en la casa número 2. Acá tenemos en la carta en reposo la casa número 2
y así es como lo ven, digamos, en una carta natal. Siguiendo, tenemos que los temas de la casa número 2 son los asuntos de recursos, valores y dinero. Por eso, con el sol en la casa número 2, es muy importante aprender a valorarse a uno mismo. El sol es la conciencia, representa nuestro propósito, esto que queremos llegar a ser. Y con el sol en la casa número 2, uno se encuentra a sí mismo a través de la conexión con el mundo material, con los valores, con los recursos, con el dinero. Por eso, lo más profundo es valorarse a uno mismo. Los temas de autoestima son fundamentales con el sol en la casa número 2. El lado oscuro puede ser el tema de los apegos, el identificarse demasiado con las posesiones, la materia, cuánto gano, digamos, lo que tengo. Entonces, el lado negativo pasa por la tendencia al apego y a valorar demasiado la materia. Y el punto positivo es valorarse a uno mismo y poner en juego los talentos que uno tiene. Por eso acá les puse acá también, reconocer los propios talentos y los propios recursos. Los recursos que pueden ser materiales o no, digamos, el talento que uno tiene para desarrollar una actividad cualquiera que sea. El sol, además, les venía contando, está asociado a las figuras de autoridad, a las figuras que ocupan un lugar, que son visibles, que dirigen. Entonces, con el sol en la casa número 2, hay algo de generar dinero o recursos a través de ser una persona visible, central, dirigir. Por ejemplo, tener la propia marca personal es algo bastante común con el sol en la casa número 2. Porque uno busca ponerle el sello personal donde está el sol. El sol representa también de qué nos enorgullecemos y cómo brillamos, a través de qué situaciones brillamos en la vida. Entonces, cuando el sol está en la casa número 2, el foco está puesto en la capacidad de generar y valorarse a uno mismo. Puede ser también que ganen dinero a través de alguna profesión que esté relacionada a dirigir, a la función solar, a ser la persona que es como el centro, que nuclea. Y después las características del signo solar van a sumar, van a ayudar a comprender con más profundidad la lectura. Entonces, acá está lo que les comentaba hace un ratito, generar dinero y seguridad material. Esos son puntos a tener en cuenta. Y la identidad está conectada con la productividad. Entonces, hay algo de encontrarse a uno mismo a través de producir. Encontrarse a uno mismo a través de generar, satisfacer las necesidades materiales también y tener mucha conciencia acerca de eso. Por ejemplo, un sol en casa 2 que no le dé suficiente importancia, o una persona con sol en casa 2 que no le dé suficiente importancia a los temas económicos o materiales, tal vez tiene que seguir profundizando en esos asuntos para poder desarrollar más su cualidad solar. Cuanto más conectamos con la energía de nuestro sol, más vitalidad tenemos, porque el sol es nuestra fuente de energía, y cuanto más conectamos con nuestro sol, más vamos creciendo y desarrollando nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestro propósito. El sol simboliza esto que quiero llegar a ser y quiero manifestar. Después tenemos que podemos recibir reconocimiento donde está el sol. Entonces, con el sol en la casa 2, el reconocimiento puede venir también a través de temas económicos y materiales. Pero acá está este punto débil que yo les contaba, que puede identificarse demasiado tal vez con lo material. Y la conciencia de los propios valores, porque no solo estamos hablando de temas económicos y materiales externos, sino también de qué cosas considero importante en mi vida, si hablo de valores, qué cosas son mis prioridades. Por ejemplo, con el sol en la casa 2 hay mucha energía puesta en esto de qué es importante para mí, cuál es mi escala de valores. Así que cuéntenme si tienen el sol en la casa 2, si les resonó esto que les estaba contando. Vamos a pasar al sol en la casa número 3. Acá esta es la casa número 3 en la carta natal. Y si tienen el sol en esta casa que está muy asociada a la comunicación y las relaciones con el entorno, estos van a ser temas importantes para ustedes. La casa número 3 es una casa que nos habla de el entorno inmediato, la familia extensiva, por eso acá les puse hermanos, familia extendida, perdón. Lo que nos rodea, el barrio, vemos la calle, es el entorno, la casa número 3. Entonces, lo más importante es este interés por la comunicación y el aprendizaje. Hay un deseo de compartir con otros, de intercambiar información. Con el sol en la casa número 2 me encuentro a mí mismo a través del diálogo y el intercambio con quienes me rodean. Por eso voy a poner un montón de energía en todos estos temas. En algunos casos, las personas con el sol en casa número 3 lo que hacen es ponerle mucho foco a asuntos intelectuales, temas de comunicación, la lectura, la escritura. Por ejemplo, pueden dedicarse a algo relacionado con relaciones públicas, periodismo, por ejemplo. O también ser escritores, podría ser una de las posibilidades.
Otro tema es que la casa número 3 también está asociada a temas de intercambio, por eso acá les puse capacidad para el comercio y el intercambio como uno de los talentos posibles del Sol en la casa número 3. El punto débil del Sol en la casa número 3 es que a veces este interés por la comunicación puede hacer que las personas se vuelvan demasiado subjetivas, que quieran expresar mucho su propio punto de vista. Piensen que donde está el Sol yo me identifico y pongo energía, pero también me puedo volver un poco subjetivo o autocentrado donde está mi Sol. Entonces, este interés por la comunicación a veces puede ser que sean justamente demasiado comunicativos, que hablen mucho y también que sean un poco subjetivos en sus opiniones. Por otra parte, expresar las propias ideas va a ser fundamental entonces con el Sol en casa número 3, porque me encuentro a mí mismo y pongo energía en esto de la comunicación, el intercambio, escuchar, aprender, tomar ideas de otros. El Sol en la casa número 3 da mucha curiosidad, este interés por querer siempre estar aprendiendo cosas nuevas y un talento a veces para diversificar su atención en varias tareas al mismo tiempo. La casa número 3 es una casa que tiene mucho movimiento, es muy versátil. Entonces, las personas que tienen el Sol en la casa número 3 suelen ser personas muy activas, que van de un lado para el otro y que tienen múltiples intereses. Obviamente esto se va a complementar con el signo solar, los aspectos que haya, si hay otros planetas en la casa número 3, etc. Entonces, la actividad mental también va a ser algo importante. La interacción con el entorno, como les contaba, y los desplazamientos. La casa número 3 es la casa de lo que se llaman los viajes cortos en astrología. Serían los viajes que uno hace cotidianamente, de mi casa al trabajo, después del trabajo a la facultad, por ejemplo, o a buscar a los chicos si tengo hijos. Y estos movimientos cotidianos que hacemos constantemente son los que se ven en la casa número 3. Una persona con el Sol en la casa número 3 tal vez es alguien que normalmente está yendo de un lado para el otro. Así que también podemos pensar que el Sol en la casa número 3 podría indicar una tendencia a trabajar en algo que esté asociado al transporte o las comunicaciones, por ejemplo. El Sol, les hablo de las profesiones cuando les voy mencionando el Sol en las casas, porque el Sol está muy relacionado con asuntos profesionales, porque el Sol se vincula con nuestro propósito y esto que queremos llegar a ser y desplegar. Puede haber reconocimiento por temas intelectuales con el Sol en la casa número 3, capacidad para el comercio y el intercambio, como ya les había dicho. Así que cuéntenme si tienen Sol en casa número 3, si se sintieron identificados con esto que les iba comentando. Vamos a pasar al Sol en la casa número 4. Acá tenemos cómo se ve el Sol en la casa número 4. Y esta casa, como pueden ver, está bastante abajo en lo que es el dibujo de la carta. Tenemos la casa 3 acá y la 4. Esta parte es bastante profunda dentro de lo que es el dibujo de la carta natal, porque lo que está acá arriba, vamos, es lo más alto del cielo y lo que está acá abajo lo más profundo. Entonces, siguiendo. El Sol en la casa número 4 nos habla del mundo interno, por esto que les comentaba recién de que la casa número 4 es una casa que está hacia lo profundo, lo interno. Tiene que ver con el hogar, con las raíces, con los antepasados, con la familia de origen básicamente. La casa número 4 es de dónde vengo, de dónde tomo mi energía, dónde están mis raíces, en qué me apoyo. Entonces la conexión con el mundo interno, con el hogar, con la familia va a ser muy importante para una persona con el Sol en la casa 4. Hay una tendencia a identificarse bastante con el grupo de pertenencia y con la familia, puede ser con la patria incluso, con la ciudad en la que nací. Si por ejemplo tengo el Sol en casa número 4 y crecí o nací en un lugar y después me mudé y me fui a vivir a otro lado, voy a tener probablemente un arraigo muy fuerte con el lugar del cual provengo o un arraigo muy fuerte a mi familia de origen. El tema del Sol en la casa número 4 es que por un lado tengo que aprender a ser yo mismo o yo misma donde está el Sol, pero al mismo tiempo existe la tendencia a proyectar ese Sol en otras personas. Entonces tal vez me identifico demasiado con mi familia y me cuesta encontrar mi propia individualidad. Ese es uno de los desafíos posibles con el Sol en la casa número 4. Otro de los desafíos posibles que hay es que yo me sienta muy cómoda con mi Sol en casa 4 y me cueste mostrarme en otro entorno que no sea el conocido, que no sea mi casa. Es decir, puertas adentro, en mi casa brillo, me muestro, ocupo un lugar, soy visible. Pero cuando me toca salir y exponerme en el mundo externo, ahí puede ser que me achique, porque yo brillo en el hogar y en el mundo conocido. Por eso acá les puse que uno de los temas es mostrarse como uno es al estar en un entorno conocido. Pero al salir al mundo, las cosas se pueden complicar. Generalmente las personas que tienen el Sol en la casa 4 son
personas que fueron hijos muy esperados o que recibieron bastante reconocimiento en el hogar cuando nacieron o cuando eran chicos, tal vez por parte de alguno de los padres o un abuelo, por ejemplo, puede haber sido. Son personas que recibieron mucha atención porque el sol tiene que ver con esto de brillar y ocupar un espacio y ser visible. Entonces, con el sol en la casa 4, yo vengo de un hogar y de una familia o tuve una infancia en la que ocupé mucho espacio, fui muy visible y eso va generando una sensación de seguridad interna, pero puede ser que después me cueste salir al mundo. Entonces también hay mucha introspección y una personalidad reservada. La casa 4 es una casa que está hacia adentro, es una casa que habla del hogar. Entonces una persona con sol en casa 4 tal vez pone su foco de atención en su hogar, pero le cuesta mostrarse, como les venía diciendo por otros temas. Después tenemos que el propósito de la persona está asociado a generar su propio hogar, tener una seguridad emocional, más allá de si la persona quiere o no tener hijos, familia, sino como tener este lugar al cual volver. Tener su casa propia, por ejemplo, puede ser un tema muy importante para una persona con sol en casa 4. Y tiene generalmente una vida interior muy importante, puede tener mucha imaginación, intuición, sensibilidad. Esto, por supuesto, va a estar complementado por el signo del sol, los aspectos que recibe el sol, etc. Bueno, cuéntenme si tienen sol en casa 4, ¿qué les pareció? Acá tenemos al sol en la casa número 5. Y la casa número 5 es una casa que está ya naturalmente asociada a la energía del sol. Entonces, cuando el sol está en la casa número 5, hay mayor capacidad para expresarse y mostrarse y brillar, digamos. La casa número 5 es la casa de nuestras creaciones. Entonces, con el sol en la casa 5, uno se encuentra a uno mismo a través de crear y de mostrarse como es, de poner su energía hacia afuera y exteriorizar esto que uno lleva adentro. El sol, piensen que es una estrella que está explotando, que está dando luz, calor, brillo. Entonces, donde está el sol en la carta natal, nos encontramos con esos asuntos. Por eso el sol en la casa 5 pone un énfasis muy grande en ocupar un espacio, en ser visible y en destacarse, pero por algo personal, por un rasgo individual, digamos. Por un lado, entonces, está este fuerte deseo de autoexpresión y de brillo que les estaba comentando recién, mostrarse de una forma auténtica, tal cual uno es, y dejar su marca personal. El sol en la casa 5 da algo de coraje, ser desinhibido y de tener seguridad en uno mismo. Entonces es una casa que ayuda a ser extrovertido, por eso acá puse extroversión, carisma y ser centro de atención. El punto débil de la casa 5, entonces, cuando está el sol ahí, es esta tendencia a querer siempre ocupar un espacio o también puede ser a identificarse demasiado con las creaciones. Porque como la casa 5 es una casa de creatividad, las creaciones pueden tomar diferentes formas, pueden ser hijos físicos o pueden ser hijos de la mente también, digamos, pueden ser personas o pueden ser proyectos. Y con el sol puesto en la casa 5, yo puedo tender a ponerle mi sol a esas creaciones y vivir a través de ellas, por ejemplo. Así que eso es algo a lo que hay que prestarle bastante atención cuando el sol está en la casa 5. Tenemos entonces también lo de crear proyectos propios. Esto es muy importante para un sol en casa 5. Imagínense un sol en casa 5 que tiene un trabajo en relación de dependencia y que siempre hace lo que otras personas le dicen. Ese sol no va a estar tan feliz, digamos, sino que lo que va a buscar un sol en la casa 5 es más que nada hacer algo propio. Decir, esto lo hice yo, acá me expresé, acá saqué algo que estaba dentro mío y lo puse en juego, lo manifesté, lo exterioricé. Tal vez puede ser el caso de alguien que trabaje en relación de dependencia, pero que tenga una creatividad muy fuerte manifestada por otro lado. Es bastante típico que los artistas tengan una casa 5 poblada con varios planetas o con el sol, por ejemplo. Pero si uno no es artista, puede manifestarlo en otro tipo de actividad que uno sienta que, digamos, ahí le da lugar a su propia personalidad. Por otro lado, la casa 5 es una casa de romances, es una casa de placeres, de alegría, de disfrutar. Entonces, estos temas son importantes para alguien con sol en casa 5. La casa 5 es una casa en la que yo hago cosas porque me gustan, no porque voy a ganar plata con eso. Entonces, con un sol en casa 5 también es importante darle espacio a lo recreativo, digamos, a que no todo sean obligaciones y trabajo. Vamos a seguir entonces con el sol en la casa 6, pero antes cuéntenme después si tienen algo que les haya resonado de la casa 6, de la casa 5, disculpen. Acá tenemos al sol en la casa número 6
esta es la casa 6, que es la casa relacionada con el trabajo y con la salud. Entonces un sol en casa 6 está dando un interés fuerte por todos estos asuntos, un interés fuerte por ser alguien efectivo, alguien que pueda trabajar y poner en práctica sus talentos. Si el trabajo es tema de casa 6, entonces todo lo que sea sentirme útil, sentir que estoy ayudando a los demás con lo que hago, que estoy brindando un servicio, también es una casa de servicio, todo esto va a ser muy importante para una persona en casa 6, con sol en casa 6, perdón. Si nos encontramos con un caso de una persona con sol en casa 6 que no tiene trabajo o que siente que tiene mucho tiempo libre, puede ser que empiece a ponerse inquieta porque el sol en casa 6 necesita estar haciendo algo para encontrarse a sí misma y para sentirse bien. Entonces, temas de trabajo son uno de los principales que vamos a ver con el sol en la casa 6, pero también puede ser que si la persona no trabaje, lo canalice esto a través de sus tareas cotidianas. La casa 6 es una casa que está muy relacionada con el día a día, los hábitos cotidianos. Tenemos también el tema de la salud con el sol en la casa 6. Entonces, el sol en esta casa suele dar un interés por el cuidado del cuerpo, por tratar de que todo funcione bien dentro del cuerpo, por una buena alimentación, por tener hábitos saludables, dormir bien, descansar, hacer ejercicio. Todas estas cuestiones pueden ser importantes para un sol en casa 6. La casa 6 es una casa en la que uno hace una cierta introspección, va hacia adentro y se fija qué hay que acomodar, qué hay que regular para que todo esté en orden. Entonces, por eso con el sol en la casa 6 hay algo de introspección y de ser tal vez meticuloso, detallista. El sol representa, como les estaba contando en otros casos, la figura que dirige, que ocupa un lugar central. Con un sol en casa 6 podemos tener a alguien que sea muy trabajador y que se destaque en su trabajo, pero que no necesariamente destacarse sea lo más importante para ella. Por eso acá le puse ser reconocido por las tareas laborales, aunque prefiere estar en segundo plano. Porque el sol en la casa 6 no es, al contrario de lo que vimos con la casa 5, un sol que busque reconocimiento, pero puede ser que muchas veces lo alcance porque es muy eficiente y es muy trabajador. Entonces, buscar reconocimiento por las tareas laborales puede ser, y puede ser un efecto secundario gracias a toda esta meticulosidad y dedicación que le pone a las cosas que hace. Por otro lado, la casa 6 es una casa de servicio, como les venía contando, entonces implica todas las relaciones de servicio, las personas para las que yo trabajo y las personas que trabajan para mí. Y puede ser que tenga talento para organizar personas que trabajan para mí, pero recuerden que el sol es una figura que organiza, que lidera, o también que tenga facilidad para trabajar para otros, que me sienta bien ocupando un puesto que no sea el más destacado, porque ahí yo siento que estoy siendo eficiente, que estoy poniendo en práctica todo lo que sé hacer, por ejemplo. El propósito de la persona está asociado a ayudar a los demás también con el sol en la casa 6. Y el enfoque en las tareas cotidianas y los asuntos prácticos es lo que les comentaba recién, porque la casa 6 es una casa muy pragmática, es muy de lo que necesito hoy, aquí, ahora, y algo que es funcional. Así que cuéntenme si se sienten identificados con el sol en la casa 6, si tienen el sol en esta casa. Vamos a pasar al sol ahora en la casa número 7. Esta es la casa 7 y la 7 es una casa que está relacionada con los vínculos y el otro en general, digamos, es una casa de relaciones de a dos, básicamente. La casa número 1, que es la que vimos al principio, es esta y tiene que ver con el yo, y la casa 7, que es esta, con el otro. Por eso el tema principal del sol en la 7 son los vínculos. Entonces, si tienen el sol en la casa 7, se encuentran a sí mismos a través de los vínculos, a través de las relaciones con otros. La importancia de los vínculos dados es fundamental con el sol en la casa 7. Y acá también nos encontramos con varios matices, porque por un lado podemos pensar que el sol en la casa 7 puede indicar una tendencia a proyectar este brillo personal en otra persona. Entonces me vinculo con alguien que brilla para mí. Me vinculo con alguien que admiro de alguna forma, o que tiene un carácter fuerte, o que se destaca por algún motivo. Cuando hablamos de vínculos de a dos, nos referimos a parejas, sociedades, pero pueden ser amistades también. Siempre es como que los vínculos de la casa 7 son relaciones en las que el otro nos hace de espejo, en las que nos vemos reflejados en la otra persona, o vínculos en los que hacemos algo en común entre dos personas.
Las relaciones con terapeutas, psicólogos, clientes entran dentro de lo que es la casa número 7. Entonces, un sol en casa 7 hace que yo le preste mucha atención a todas estas relaciones, pero que también tenga el aprendizaje de no dejarle mi sol al otro, de no vivir a través de ese vínculo, de no depender de cómo me mira el otro. Piensen que si el sol tiene que ver con la iluminación, el brillo, la conciencia, el sol en casa 7 a veces indica que yo estoy muy pendiente de cómo me mira el otro y le puedo dar mucha autoridad a la otra persona. Así que eso hay que tenerlo en cuenta si tienen sol en casa 7. Pero por el otro lado, también el sol en 7 da la capacidad para tener en cuenta al otro, tomar su punto de vista, escucharlo, puede dar mucha apertura. De nuevo, todo esto lo vamos a complementar con el signo del sol, los aspectos que tenga, etcétera, etcétera. Pero va por acá la cosa. El interés por encontrar el equilibrio y llegar a acuerdos también es algo importante con el sol en la casa 7 y tiene un enfoque bastante importante en lo que es la vida social. La casa 7 es una casa de apertura hacia el otro. Por eso las personas con sol en casa 7 tienden a ser bastante sociables. Cuéntenme si tienen sol en casa 7, si les resonó. Y vamos a pasar a la casa número 8, que es una de las casas más complejas que tenemos en la carta natal. Esta es la 8, que está naturalmente asociada al signo de Escorpio, así que les pueden resonar varias cuestiones de Escorpio. Es una casa oscura, es una casa profunda, intensa, es una casa de transformación la casa 8. Entonces puede ser complejo explicar o entender la casa 8. Tenemos acá entonces que uno se encuentra a uno mismo a través de las relaciones más íntimas. Mientras que en la casa 7 yo veía al otro y lo tenía como un espejo y hacíamos cosas de a dos, en la casa 8 ese vínculo se profundiza. Por eso la casa 8 es una casa de compartir energía con otra persona profundamente. Y dentro de estos ámbitos, para que no suene tan abstracto, nos encontramos con la intimidad, la sexualidad, los bienes gananciales, las inversiones, el dinero compartido. Es una casa en la que se mezcla lo mío con lo de otra persona. Entonces, cuando el sol está ahí, uno se encuentra a uno mismo, como decía hace un ratito, a través de todos estos temas. Es una casa que indica con el sol acá poner mucha energía en vínculos íntimos, en vínculos profundos, porque ahí yo despliego mi sol, ahí brillo, ahí me encuentro, ahí crezco en lo que es mi autoconocimiento. Puede haber un interés muy grande por asuntos psicológicos, por todo lo que es oculto y misterioso. Recuerden lo que les contaba, que es una casa asociada a la energía escorpiana. Entonces, con el sol en la casa 8 hay mucho foco puesto en ir a las profundidades, desenterrar misterios, ver lo que los demás no ven, darse cuenta de cuáles son las corrientes subterráneas, lo que está oculto. Así que hay un interés muy grande por todo esto. Y puede haber un talento también para manejarse en esas situaciones. Por ejemplo, puede ser que a una persona con sol en 8 le interese dedicarse a algo terapéutico, algo que tenga que ver con la psicología o el ocultismo. La astrología puede entrar ahí adentro también. Son situaciones de intensidad las de la casa 8. También puede ser que un sol en 8 represente a una persona que pasa por procesos de transformación profundos a lo largo de su vida. El sol en la casa 8 es como que simbólicamente está pasando a lo largo de la vida por procesos de muerte y renacimiento, muerte y regeneración, tocar fondo y volver a salir. Entonces por eso las personas con sol en 8 suelen ser intensas o suelen tener vidas intensas, porque para encontrarse a sí mismas necesitan ir a lo más hondo. Por otro lado, yo les comenté hace un ratito que la 8 también es una casa relacionada con asuntos de dinero. Entonces también tenemos un interés por temas de finanzas, inversiones y dinero compartido. La casa 8 es una casa que está relacionada con deudas también, con impuestos, con esto de entregar mi dinero hacia otras personas y recibir dinero por parte de otros. Herencias también es otro de los grandes temas de la casa 8. Momentos en los que yo recibo algo que no generé yo, pero que es mío de alguna manera. Entonces en la casa 8 se mezcla mucho mi energía con la de otra persona. Así que si no les interesa nada de lo psicológico, lo oculto, bueno, por un lado no creo que estuvieran mirando este video, pero por el otro lado puede haber un fuerte interés por temas de finanzas, por ejemplo, o manejar recursos de otros, dinero de otros. Y también es una casa que da mucha profundidad e intuición. Bueno, cuéntenme si les resonó el sol en la casa número 8, si tienen el sol por ahí. Y vamos a pasar ahora a el sol en la casa número 9. Acá tenemos el sol en la 9. La 9 es una casa de
Expansión de conciencia. Es la casa que tiene que ver con las creencias, las filosofías, las religiones, las ideologías. Entonces, todo esto va a ser muy importante para alguien con Sol en casa 9. Es una casa en la que yo busco ampliar mi comprensión de la vida y del mundo, encontrar el sentido, el significado, hacia dónde voy y qué sentido tiene todo, básicamente. Entonces, una persona con Sol en casa 9 tiende a buscar esta comprensión de la vida y lo puede hacer a través de estudios o de viajes, por ejemplo. Estos son dos temas importantes de la casa 9. En cuanto a los estudios, puede ser que la persona tenga mucho interés por aprender y por enseñar. También la casa número 9 es una casa asociada a maestros, a universidades, a instituciones de estudio. Entonces puede haber un fuerte interés por desarrollar todo este mundo, por expandir su visión y su comprensión y después transmitir esto que aprendió. También es una casa relacionada con creencias, ideologías, filosofías, como les dije al principio, religiones también. Así que con el sol en la casa 9 hay una búsqueda muy grande de en qué creo, qué sentido tiene esto para mí, quién es un maestro o un guía para mí, o desarrollar esta cualidad de guía y maestro. Por eso da capacidad para la enseñanza, el sol en la casa 9. El extranjero es otro de los temas de la casa número 9, por eso acá les puse los viajes. Si recuerdan, la casa 3, que es la opuesta a la casa 9, es la casa de los viajes cortos, de los desplazamientos cotidianos, de ir de acá para allá todos los días. En cambio, la casa 9 es una casa que habla de viajes largos, de ampliar mi comprensión de la vida por ir a un lugar que me quedaba lejos, por ir y conectar con otra cultura, por ejemplo, abrir la mente. Entonces el sol en la casa 9 me da esta ampliación de perspectiva. Muchas personas con el sol en la casa 9, a causa de esto, son personas que aman viajar, que tuvieron muchas oportunidades en la vida de viajar o que a veces se van a vivir a otros lugares. Obvio que esto hay que verlo con toda la carta natal siempre. Pero podría dar una cierta afinidad con el extranjero, lo que viene de lejos. Y el propósito o temas profesionales, vocacionales, pueden estar relacionados con el extranjero, los viajes, las filosofías, las enseñanzas, como les contaba. La moral también es un tema de la casa 9 y los asuntos legales son otro tema más de la casa 9. Así que todo esto se puede ver en lo profesional, por ejemplo. Y da un espíritu aventurero, también el sol en la casa 9, por justamente este deseo de conocer el mundo y comprender cómo funciona o encontrar cuál es el sentido para mí. Si tienen sol en 9, cuéntenme si les resonó esto. Vamos a pasar al sol en la 10. Entonces, esta casa es la 10, que es la casa, una de las casas más altas, junto con la 9. Y la casa 10 tiene que ver con el lugar social, el lugar profesional. Si tienen el sol acá en la casa 10, tienen mucha atención puesta probablemente en todo lo que son sus metas y sus objetivos. El sol en la casa 10 da un interés muy grande por recibir reconocimiento por los propios logros. Entonces uno se encuentra a sí mismo a través de la profesión y de los objetivos. La casa 10 es una casa de reputación, de cómo salgo al mundo, cómo dejo mi marca en el mundo, por qué quiero ser reconocida, cómo quiero ser vista por los demás. Entonces hay un montón de vitalidad puesta al servicio de alcanzar logros, metas, destacarse, escalar. La ambición aparece con el sol en la casa 10. La ambición por elevarse, digamos, dentro de lo que es la propia carrera o en el estatus social, etcétera. Esto puede jugar de una forma positiva o negativa, obviamente. Entonces, encontrarse a sí mismo a través de la profesión y los objetivos es algo muy importante. Pero imagínense que nos encontramos con el caso de una persona que tiene sol en casa 10 y no trabaja o no tiene una carrera. En ese caso, la casa 10 va a estar muy asociada a lo que es el vínculo con personas de autoridad y sus metas personales, porque tal vez no tenga una profesión, pero tenga metas personales, objetivos. Entonces la casa número 10 habla de lograr esas metas que la persona se propuso. Por eso el énfasis está en alcanzarlas y en ser reconocido por los propios logros. La casa 10 es una casa que habla de ir escalando posiciones lentamente gracias a todo el trabajo y toda la experiencia que fui desarrollando con los años. Como el sol habla de brillar, de ocupar un lugar, de ser visible, de destacarse, cuando está en la casa 10 da esta posibilidad de reconocimiento gracias al trabajo, al esfuerzo, a los logros y a temas profesionales. También da una capacidad de liderazgo. Facilita todo lo que es ocupar puestos de autoridad, un sol en casa 10.
Obviamente esto, como vengo diciendo, hay que leerlo en el contexto de la carta natal y esto puede estar más o menos favorecido o puede ser más o menos fácil, digamos, dependiendo de las otras posiciones de la carta natal. Así que el Sol en la casa 10 da un talento para esto, pero después depende de cada uno cómo lo pueda desarrollar. El foco puede estar muy puesto en la vida externa, la vida pública, la reputación, entonces eso también puede jugar en contra, por ejemplo. Que puede ser que la persona esté muy enfocada en salir al mundo y le cueste conectar con el mundo interno, la familia, el hogar, las emociones, por ejemplo. Y el signo del Sol también nos va a estar aportando más características. La búsqueda de brillo personal a través de la carrera, la ambición y el trabajo, como les contaba, son puntos muy fuertes con el Sol en la casa 10. Así que si tienen Sol en 10, cuéntenme si algo de esto les resonó. Y vamos a pasar al Sol en casa 11. La 11 es una casa asociada con los grupos, la creatividad grupal, lo social, el compartir con otros, los sueños y los ideales. Entonces, estos temas van a ser importantes para una persona con un Sol en casa 11. Por eso, una persona con el Sol acá se encuentra a sí misma a través de las amistades y los grupos. Socializar es algo fundamental para un Sol en casa número 11 porque es una temática que le ayuda a la persona a encontrarse ella misma, a conectar con su personalidad, a desarrollarse, a conocerse gracias al intercambio con los demás. Pero acá la diferencia que teníamos con otras casas que también nos hablaban de temas sociales es que en la 11 nos encontramos con grupos, con varias personas. Ya no son relaciones de a dos ni son relaciones con el entorno, sino que habla de un ámbito más amplio, de un ámbito social. Por eso la casa 11 también está relacionada con actividades humanitarias, sociales, políticas. Y todo lo que es grupal, es compartir con otros con quienes tengo afinidad, con quienes quiero construir algo en común, pero no hace falta que seamos todos iguales, como cuando veíamos el Sol en la casa 4 que nos hablaba del ámbito de pertenencia, por ejemplo, sino que en la casa número 11 me junto con personas que vienen de distintos ámbitos, pero todos compartimos algo. Entonces un Sol en 11 tiene esta tendencia a involucrarse en grupos, a participar de actividades que la trascienden de alguna manera. La casa 11, por ejemplo, es la opuesta a la 5. Mientras que en la 5 teníamos este deseo de brillar por lo que uno creó, en la casa 11 está este deseo de brillar con el conjunto, de ser uno más, alguien más que aporta algo que lo trasciende. Pero al mismo tiempo, como el Sol nos habla de la figura del líder, el que dirige, el Sol en la casa 10 da también capacidad para liderar grupos. Entonces está favoreciendo esta, digamos, habilidad de ocupar un espacio central dentro de un grupo, mostrarse, dirigirlo. Y también puede ser que si esto está proyectado en otros, sea que uno vea ese Sol que a uno le pertenece en otra persona. Entonces idealice amigos o idealice a personas de grupos y tienda a proyectar esto de ser el que es el lugar, digamos, el que ocupa el lugar central en otra persona. Hay un interés por innovar y adherir a nuevas corrientes generalmente con la casa número 11, porque en la 11 tenemos la temática de trascender los órdenes establecidos para encontrar nuevas variables, para abrirnos a lo diferente, romper con estructuras. Entonces el Sol en 11 lleva a ir siempre un poco más allá y a dejar todo lo que ya está demasiado estructurado. Por eso las personas con Sol en 11 pueden interesarse un montón por actividades que salen de lo común o que implican hacer mejoras a nivel social, por ejemplo. Por eso hay también idealismo y búsqueda de cambios sociales con el Sol en la casa 11. La casa 11 es una casa de sueños, de ideales. Una persona con Sol en 11 puede estar también bastante proyectada hacia el futuro, hacia las cosas que quiere crear y desarrollar más hacia adelante. Y la casa 11 también es una casa de colaborar con otras personas. Entonces, generalmente con el Sol en 11 no está este deseo de destacarse como individuo, sino de participar de algo que lo trasciende a uno. Cuéntenme si les resonó algo del Sol en la 11 y vamos a pasar a la casa número 12, que les adelanto es una de las casas más difíciles de explicar en astrología. Esta es la casa número 11, así que voy a tratar de ser sintética y clara, pero la casa número 12 es muy, muy compleja. Entonces, la casa 12 está relacionada básicamente con el final de un ciclo, el inconsciente, la sensibilidad, la espiritualidad. Entonces, una persona con Sol en 12 se encuentra a sí misma a través de la introspección y la espiritualidad. Lo que sucede es que el Sol es
la luminaria que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con nuestro propósito vital, como les venía comentando. Pero por el otro lado, la casa 12 es una casa que habla de entrega, de servicio, también incluso de sacrificio. Es una casa que habla del inconsciente colectivo. Entonces, la naturaleza de la casa 12 va como a contramano de lo que busca el sol. Mientras que el sol busca destacarse, ¿por quién es? La casa 12 busca perderse en el todo de alguna manera, o le propone al sol perderse en el todo del inconsciente colectivo. Entonces es un desafío el sol en la casa 12 porque uno necesita aprender a encontrarse a sí mismo mientras se funde con el todo o es muy receptivo a lo que sucede a nivel inconsciente colectivo. Ya también ser muy visible por momentos y luego ir hacia adentro. Es decir, en algunas instancias puede ser que el sol en la casa 12 implique ocupar mucho lugar, ser líder en alguna situación, porque el sol implica esto de ser líder, pero que luego la persona necesite volverse para adentro, recargar pilas, pasar tiempo en soledad, aislarse. La casa 12 es una casa de aislamiento. Entonces con el sol en la casa 12 hay una necesidad fuerte de estar solo, de estar en casa o donde sea que le guste, en conexión con la naturaleza puede ser también, para descansar, para recuperarse, para cargar energía nuevamente. Un sol en 12 es muy permeable a lo que los demás proyectan en él. Entonces puede ser que la persona sea idealizada por otros cuando el sol está en la casa 12 y por el otro lado puede ser que se quede muy enganchada una persona con sol en 12 en la imagen que los demás tienen de ella. Con el sol en la casa 12 también tenemos el tema de brillar a través del servicio y la entrega desinteresada. El servicio, que ya lo habíamos visto en la casa 6, es otro de los temas importantes en la casa 12. La casa 6 y 12 tienen que ver con el servicio, pero mientras en la 6 yo trabajo y es un servicio remunerado, en la casa 12 es una entrega en la que no espero nada a cambio. Es un servicio más espiritual, digamos, de otra forma. Entonces el sol en la casa 12 tiene esta facilidad para entregarse a algo mayor, para querer ayudar a los demás. También le pueden interesar temas ecológicos, humanitarios. Es muy sensible un sol en casa 12. El arte, por ejemplo, puede ser una muy buena manera de canalizar toda esta sensibilidad que tiene el sol en la casa 12. Tiene resonancia también con asuntos colectivos, por esto que contaba recién de que tiene gran sensibilidad el sol en la casa 12 y una fuerte conexión con su inconsciente personal, no solo con el colectivo. Por un lado es el inconsciente colectivo, básicamente la casa número 12, pero una persona con sol en 12 es como muy receptiva a captar todo lo que anda flotando por ahí. Puede ser una persona que sueñe mucho, por ejemplo, puede ser una persona muy intuitiva, pero también puede ser alguien que tiende a idealizar un montón. Entonces acá el tema con el sol en la casa 12 es el desafío de encontrarse a sí misma y no quedarse enganchada con lo que los demás ven en ella, con este juego de proyecciones. Como talento puede ayudar a otros a encontrarse a sí mismos, porque el sol en la casa 12 da una sabiduría muy profunda acerca de lo que es la función solar. Fíjense, voy a volver a la diapositiva anterior, que el símbolo, el glifo del sol es este círculo con un punto en el medio. Entonces el sol nos habla de la energía que nos centra, que nos ayuda a encontrar nuestro eje. Y con el sol en la casa 12 lo que sucede es que yo puedo tener el talento de ayudar a otros a centrarse, pero que en mi vida personal eso me cueste bastante. Este tema de la casa 12 es como para otro video nuevo, porque es realmente muy complejo, pero espero haberles aportado elementos para pensar el sol en la casa 12. Cuéntenme si tienen el sol en esta casa, si se sienten personas sensibles, espirituales, si registran esto de ir hacia adentro para descargar toda la energía que absorbieron durante el día y recuperarse. Muchas gracias por haber llegado hasta acá en este video. Si les gustó, déjenle un like o déjenme un comentario, suscríbanse al canal y cuéntenme si les resonó la posición del sol en su carta natal. Nos vemos pronto en el próximo video.